Hola, sean todos bienvenidos al siguiente video en el cual hablaremos o expondremos el artículo Descripción histológica de la oogénesis y espermatogénesis del camarón de cultivo, también conocido como Lithopeneus bagnamei, del autor Jorge Alfaro Montoya. Este grupo está conformado por Ángel Daniel Cuitiva Gómez, Valentina Méndez Osorio, Jesús David Rivero Berrío y Jesús David Vargas Villegas, estudiantes de Agricultura en la Universidad de Córdoba, en el curso de Genética. Como introducción y poniéndonos en contexto, decimos que la producción mundial de camarones marinos de cultivo en 2010 alcanzó hasta los 3.7 millones de toneladas métricas, con Lithopenaus bagnamei representando hasta un 72% de esta producción, principalmente en Asia. Se han estudiado los procesos gametogénicos de diversas especies en la familia Penaidae, con investigaciones previas sobre la oogénesis y espermatogénesis en diferentes especies. Estos estudios han abordado parcialmente la histología ovaria y la estructura reproductiva masculina, incluyendo los testículos y los datos deferentes. Sin embargo, no existe una descripción clara y detallada de las fases histológicas de la gametogénesis en esta especie, especialmente en la espermatogénesis. En la presente investigación se busca describir estos procesos y proporcionar una herramienta práctica para su evaluación histológica. Hablando de la importancia de los procesos gametogénicos, es importante comprender los procesos gametogénicos en Lithopenaus bagnamei, ya que es clave para optimizar la reproducción en cultivos, ya que permite mejorar la calidad de los gametos, también aumentar la tasa de fecundación y por ende maximizar la producción de larvas. Se tiene que un conocimiento detallado de la oogénesis y espermatogénesis facilita el desarrollo de la técnica para inducir la maduración, seleccionar reproductores de alta calidad y mejorar la eficiencia de los sistemas de cultivo. Con esto contribuyendo a la producción más sostenible y más rentable. Profundizando un poco más en la espermatogénesis y en la oogénesis, tenemos que es un proceso de 4 etapas, donde inicia la fase de proliferación, en la cual las células diploide se dividen por mitosis para dar lugar a más espermatogonias y espermatocitos de primer orden. Luego pasa a la segunda etapa, donde crecen en tamaño y luego pasa a la división meiótica. En la tercera fase, meiótica o de maduración, sufre la primera división meiótica, reduciendo su número de cromosomas a la mitad, resultando a la segunda división meiótica teniendo el número haploide de cromosomas, pero aún debe madurar. Y en la cuarta etapa tenemos la fase de diferenciación. Las espermatidas se diferencian de los espermatozoides funcionales mediante un proceso llamado espermatogénesis. En cuanto a la oogénesis, tenemos que también es un proceso de 4 etapas. En la fase de proliferación, las células diploides se dividen mitóticamente en etapas tempranas de desarrollo, produciendo ovocitos de primer orden. Crecen y se preparan para entrar en la meiosis, en la segunda etapa. En la tercera etapa, se completa la primera división meiótica, resultando en un ovocito de segundo orden y primer corpúsculo polar. Y en la fase 4 de diferenciación, el ovocito de segundo orden puede completarse y dar lugar al óvulo maduro. Si ocurre la diferenciación, claro está, acompañado de la formación de un segundo corpúsculo polar. En ambos procesos, como la espermatogénesis o la oogénesis, culminan en la formación de gametos haploides, que contienen la mitad del número de cromosomas, los cuales son 23 en humanos, esenciales para la fecundación. Soy Valentina Hernández y les voy a hablar un poco sobre los materiales y métodos que se utilizaron en este estudio. Bueno, en este estudio analizaron histológicamente los procesos de oogénesis y espermatogénesis. En el camarón blanco del Pacífico, Lithopenaus
Banemei, bajo condiciones controladas en un laboratorio. Eh, ¿Cuáles fueron los organismos que estudiaron? Ellos recolectaron hembras y machos del Banemei con un peso promedio de 20 gramos antes de la cosecha. Tras pasar 3 meses de cultivo semi-intensivo en estanque de tierra en el Golfo de Nicoya, en Costa Rica, en octubre de 2011, el crecimiento continuó en la estación de biología, en estanques externos sombreados con cambios parciales diarios de agua y alimentación, con un 3% del peso corporal en una dieta artificial suplementada con pescado congelado. Las hembras adultas de 28 a 37 gramos las transfirieron al laboratorio de reproducción controlada para inducir la maduración ovárica mediante protocolos convencionales. ¿Cuáles fueron las condiciones que tuvo el laboratorio para la maduración ovárica? Eh, Tenían tanques de 9 metros cuadrados con 0,50 metros de profundidad, recambios de agua del 25 al 30% diario, con una salinidad de 34 y una temperatura de 28 centígrados. El fotoperiodo natural era de 30 horas luz y 11 horas oscuridad. El ablacio ocular unilateral y la alimentación con 20% del peso corporal diario usando calamares, crustáceos, poliquetos y pescado fresco congelado. El muestreo y el análisis histológico que ellos hicieron fue extraer ovarios en diferentes estados de maduración, así como testículos, ductos espermáticos y machos adultos de 24 a 30 gramos. Las muestras las fijaron en Davidson durante 24 horas y las almacenaron en etanol al 50%, siguiendo el protocolo de Bell y Lindner de 1988. Los tejidos los incluyeron en parafina, se seccionaron transversalmente y se tiñeron con hematocilina eosina. Otras observaciones complementarias que ellos tuvieron, realizaron observaciones histológicas adicionales en los ductos espermáticos del Stylostris y occidentalis. Se utilizó microscopía electrónica de transmisión para examinar ultraestructura de espermatozoides del Banemei, siguiendo los protocolos previos. Ese enfoque les permitió caracterizar de forma detallada los diferentes estados de desarrollo de los gametos de Banemei, tanto en las fases de oogénesis como en la de espermatogénesis. Resultados de la oogénesis. Para la determinación de la madurez ovaria en forma visual se utilizó la siguiente escala. Estado 1. Ovario inmaduro. El ovario es transparente sin delineamiento distinguible. Estado 2. En el cual el ovario en desarrollo temprano, el ovario es visible con una línea opaca a lo largo del eje central dorsal. Luego en la etapa 3, ovario en desarrollo, el ovario es visible con una banda gruesa y amarilla. Posteriormente, el estado 4, el ovario maduro, el ovario es turgido, ancho y de color rojo, oscuro naranja. El apareamiento y desove son inminentes en este estado. Resultados de los espermatogénesis. Los espermatogénesis en Lithobanemia inician con los espermatogonios, células germinales de 10 a 11 micras de diámetro ubicados en los túbulos seminíferos y redondeados por células nodrizas
nodrizas. Estas células son diferentes en espermatocitos primarios cuyo tamaño es de 10 a 12 micras, que entra en la meiosis 1, representa una cromatina basofílicas. Posteriormente, los espermatocitos primarios se dividen en formas espermatocitos secundarios. Forman los espermatocitos secundarios cuyo tamaño son de 7,5 y a 11 micras, más pequeños y con un núcleo compacto, la cual complementan la meiosis 2, generando espermatotitas tempranas cuyo tamaño es de 5 a 7,5 micras. Estas espermatotitas tienen núcleos esféricos y una vesícula proacrosomal, pero aún no se desarrolla la procrosomal. Como vemos en la siguiente imagen, que es la figura 4, ahí se da cuenta los resultados obtenidos, cuyo A permite la espermatita intermedia conducto seminífero con los testículos. En B, espermatita avanzada en ductos diferentes de litocitoris. En la C, las espermatitas avanzada en ductos diferentes ascendentes. Y en la D, una ultraestructura de, de los espermatozoides de espermatofórforos. La discusión del artículo destaca la importancia de la histología para comprender los procesos de ogénesis y espermatogénesis en el camarón blanco del Pacífico. En la ogénesis se describe el desarrollo continuo de los ocitos, desde la proliferación de ojonios hasta la formación de ocitos maduros, identificando fases como previtelogénesis, vitelogénesis primaria y secundaria y premaduración. Se resalta que la escala visual de madurez ovárica puede superponerse entre estados vitelogénicos, lo que subraya la necesidad de la histología para una evaluación más precisa. En cuanto a la espermatogénesis, se destaca el proceso desde espermatogonios hasta espermatozoides maduros, observándose que la formación completa de los espermatozoides, incluyendo la polimeración de la espina, ocurre en los ductos deferentes, a diferencia de otras especies de Penaidae, donde este proceso puede darse en los testículos. Además, se menciona que la capacitación final de los espermatozoides ocurre en el télico de las hembras después de la cópula. Las comparaciones con otras especies de camarones, como Lithopenaeus cetifeur y Metapenaeus monoceros, revelan similitudes en la estructura testicular, pero diferencias en la duración espermática. Finalmente, se enfatiza la relevancia de la calidad de los espermatozoides en los espermatóforos como indicador de la capacidad reproductiva, sugiriendo que esta descripción histológica es fundamental para estudiar el efecto de variables ambientales, químicas y hormonales en la reproducción de estos camarones. Los resultados obtenidos permitieron evaluar la gametogénesis del camarón con la descripción histológica de los cambios graduales que experimentan las células germinales en ovarios y testículos, incluyendo los ductos deferentes masculinos, y contrario a otras especies de la familia Penaidae, la formación de espermatozoides de estos camarones ocurre en los ductos deferentes.